¿Cómo están, familia del Evangelio Eterno Network? Un cariñoso saludo y abrazo para ustedes. Soy el pastor Washington Villarroel y estoy acá para compartir unos momentos espirituales junto a ustedes estudiando la palabra de Dios. Eh, el tema de este día es los 144.000 y espero que sea un tema que pueda traer a su vida inspiración y también el deseo de conocer más la palabra de Dios. Antes de entrar a este tema, yo quiero que nos podamos poner de rodillas y pedirle al Señor que sea el que dirija todo durante estos 55 minutos en que estaremos juntos. Así que si usted está en su casa, acompáñeme con esta oración a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, te damos infinitas gracias, Señor, por toda tu bondad, por todo tu amor y por todo lo que haces en beneficio de tu pueblo. Te rogamos que continúes ayudándonos a través de la prueba, las dificultades, pero también preparándonos para las cosas que han de venir sobre un mundo que cada vez pues abre más los ojos y ve que algo extraño y difícil comienza a visorarse en el horizonte. Te rogamos humildemente, Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda dirigir, pero también pueda dirigir nuestras mentes, nuestros corazones y todas las cosas que estén a nuestro alrededor. Encomendamos nuestra familia, nuestro ministerio y a todos tus hijos esparcidos en todo el mundo para que podamos despertar del sueño y podamos convertirnos en instrumentos en tus manos. En el nombre sagrado y bendito de Jesús lo pedimos y agradecemos todo. Amén, Señor. Amén. Así es, queridos hermanos y amigos, vamos a hablar hoy día un poquito acerca de los 144.000 y para eso vamos a ir a nuestro PowerPoint para eh, que podamos ver y entrar de lleno en este tema. Todos los países y las Fuerzas Armadas de cada país tienen fuerzas especiales y estas fuerzas especiales son personas que están constantemente preparándose para las cosas que han de venir. Nosotros tenemos estas fuerzas especiales y estas personas son gente que se preparan día y noche constantemente, tienen un entrenamiento especial y resulta que como muchas veces estos entrenamientos son sumamente difíciles, muchos de ellos también salen de estos lugares porque están seleccionados solamente para los más fuertes. Estas fuerzas especiales les llaman diferentes nombres, les dicen los Green Berets, los Boinas Verdes, en fin, tienen diferentes nombres. Pero ¿saben una cosa? El Señor también tiene un ejército especial que está ya comenzando a preparar para que en la parte final este ejército puede hacer una obra especial durante la tierra. Me refiero a los 144.000. Vamos a pasar a la siguiente. Ah, vamos a ver otras, cómo estas personas se entrenan y van siendo escogidas en cada uno de esas ramas y estas fuerzas especiales pues son escogidas en forma minuciosa porque muchas veces tienen que pasar hambre, frío, sueño, dolor y tienen que ser fuertes. Y estas fuerzas especiales que el Señor va a tener y que ya está comenzando a sellar para las cosas que han de venir, también van a pasar por estas mismas cosas. Un ejército especial, los 144.000. Vamos a ir a nuestra primera uh, slide en esta presentación, perdón, a la siguiente slide. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, dice así: Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. La sierva del Señor lo explica muy correctamente bien en la siguiente slide que vamos a compartir, y dice ella lo siguiente. Vamos a esperar que la cambien. Dice, está en notas biográficas de Elena de White en el capítulo del sellamiento, dice así: vi a 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Jesús estaba revestido de sus vestiduras sacerdotales, miró compasivamente al pueblo remanente y alzando las manos exclamó con voz de profunda piedad: mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre.
Entonces vi que Dios sentado en el gran trono blanco emitía una luz en extremo refulgente que derramaba sus rayos sobre Jesús. Después vi a un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los cuatro ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra, y agitando algo en su mano, clamó en alta voz: Deteneos, deteneos hasta que los siervos de Dios estén sellados en la frente. Siguiente, por favor. Le pregunté a mi ángel acompañante el significado de lo que estaba viendo yo y qué iban a hacer los cuatro ángeles. Me respondió que Dios era quien refrenaba todas las potestades y el que ponía a sus ángeles a cargo de lo que ocurría en la tierra, que los cuatro ángeles tenían poder de Dios para retener los cuatro vientos y que estaban ya a punto de soltarlos, pero que mientras estaban aflojando las manos y cuando los vientos estaban por soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar, y alzando las manos hacia su Padre, intercedió ante él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. O sea, el Señor Jesús está interviniendo porque muchos de nosotros todavía no estamos listos antes de que los vientos sean soltados. O sea, esto es algo que nos muestra a nosotros de que el Señor puede todavía intervenir en algunas situaciones cuando Él considera que su pueblo todavía no está preparado. Quizás su pueblo hoy no está preparado para las cosas que van a comenzar. Por eso pensamos y esperamos de corazón que el Señor pueda interceder para tener esa oportunidad que tenemos, que esperamos como iglesia de Dios seguir recibiendo. Sigamos con la lectura. Dice: en consecuencia, no, la misma que teníamos puesta, por favor. En consecuencia, se le mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir a los cuatro ángeles que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello del Dios vivo. Hay un sello que se le va a poner a cada uno. Ahora, no es un sello visible, no es algo que usted lo va a ver pegado como una calcomanía, no es algo que la gente va a ver, es algo especial que va en la parte interior. Y vamos a ver cómo Elena de White también lo explica. Vamos a ir a la siguiente slide para entender un poquito más acerca de esto. Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3 dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, ahí tienen que esperar, antes de que las cosas sucedan, el pueblo de Dios tiene que ser sellado. Siguiente, por favor. Maranata, el Señor viene y nos da una explicación con respecto a esto. Dice: la señal o sello de Dios, y fíjese bien lo que dice acá, se revela, o sea, no está diciendo que es, sino que se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación por el Señor. La marca de la bestia es lo opuesto a esto, la observancia del primer día de la semana. Esto está en el capítulo El sello de Dios y la marca de la bestia. Pero en el siguiente slide ella nos explica a nosotros otra cosa que es muy necesario que usted y yo entendamos. Dice así: el sello del Dios vivo será puesto únicamente sobre los que tienen su carácter o en su carácter la semejanza de Cristo. Qué importante es esto. Hay muchísima gente que piensa que el sello de Dios es el sábado. No es el sábado. El sábado es el sello de la ley de Dios, pero el sello que será puesto en nosotros es solamente aquel que es la semejanza de Cristo que está en nosotros. Y muchos van a decir o están diciendo: no, no, pero si yo voy a guardar el sábado, ningún problema. Pero nunca nos hemos preparado para que nuestro carácter vaya siendo transformado al carácter de Cristo. Si usted y yo no hemos sido transformados al carácter de Cristo, nunca vamos a escoger el sábado. A la primera prueba que tengamos, vamos a salirnos, como le va a pasar a muchísima gente adventista del séptimo día, que van a terminar fuera de las iglesias por no haber tenido esa impronta del carácter de Jesús, así como Él luchó, se enfrentó y nunca se dio ni siquiera un ápice,
pues nosotros también deberíamos ser igual. Sigamos leyendo. Dice así, como el sello del Dios, como la cera recibe la impresión del sello, así también el alma debe recibir la impronta del Espíritu de Dios y conservar la imagen de Cristo. Muchos no recibirán el sello de Dios porque no guardan sus mandamientos, es decir, no producen frutos de justicia. Capítulo, quienes reciben el sello de Dios. Interesante. Vamos a ir a la próxima rápidamente para seguir avanzando en esta. Dice, la gran masa de cristianos profesos sufrirá una amarga desilusión en el día del Señor, y eso nos incluye a nosotros. No tienen en sus frentes el sello del Dios vivo, por ser tibios e indiferentes, deshonran a Dios mucho más que el incrédulo declarado. O sea que es peor para Dios que estemos dentro de la iglesia y seamos tibios y tengamos un pie adentro de la iglesia y un pie en el mundo, al otro que está allá afuera, por lo menos a ese está afuera y así decididamente lo aceptan. Pero nosotros tenemos que poner los dos pies dentro y sobre la roca que es Cristo Jesús. Dice, se mueven a tientas, en tinieblas, cuando podrían andar en la claridad meridiana de la palabra, guiados por aquel que jamás se equivoca. Hermoso lo que ella dice. Vamos a ir a la siguiente. Satanás dice, en hijos e hijas de Dios, en el capítulo El tiempo del sellamiento, dice, Satanás está utilizando ahora, en este tiempo de sellamiento, todos sus ardides para mantener alejados los pensamientos de los hijos de Dios de la verdad presente y hacerlos vacilar. Fíjese, para mantenerlos alejados de los pensamientos, ahí donde va el sello. O sea que nuestros pensamientos deberían estar en las cosas de Dios. Vi que Dios estaba extendiendo una cortina para protegerlos en el tiempo de angustia y que cada alma que se ha decidido por la verdad y ha purificado su corazón había de ser protegido con la envoltura del Omnipotente. Qué hermosas palabras, pero esa cortina que será puesta solamente va a ser para aquellos que se hayan purificado. Vamos a ir a la siguiente. Dice, Satanás sabe esto y está trabajando con gran poder para mantener irresoluta e indecisa por la verdad a tanta gente como le sea posible. Eso es lo que está haciendo con nosotros, con el pueblo de Dios, que nos mantengamos sin ir ni a la derecha ni a la izquierda, que estemos ahí, así como que sí, está bien, pero el Señor quiere que tomemos un lado, no podemos seguir en el medio. Dice, vi que Satanás estaba trabajando para confundir, engañar y extraviar al pueblo de Dios, ahora mismo en el tiempo del sellamiento, y que algunos no estaban asentados con firmeza en la verdad presente. Sus rodillas temblaban y sus pies resbalaban porque no estaban firmes en la verdad. Tremendas palabras, palabras duras también para nosotros, para que entendamos que esto no es tiempo de estar jugando, es tiempo de permanecer firmes. Siguiente, por favor. Aquí empezamos, vamos a ver 18 características de los 144.000. Número 1, y voy a ir un poco rápido por asuntos de tiempo. Número 1 es, son sellados un poco antes de que comiencen a caer los juicios de Dios. Apocalipsis capítulo 7:3. O sea, el pueblo de Dios comienza a ser sellado antes de que se desaten estas cosas, pero ya cuando se inicia, el pueblo ya tiene práctica, o sea, Dios ya tiene prácticamente definido a ese ejército que Él va a utilizar. Por eso es tan importante que nosotros nos preparemos y lleguemos, cuando lleguemos a ese momento en que se desaten los vientos, en que los ángeles suelten los vientos, pues ya estemos con una impronta del carácter de Cristo, con el estudio de la palabra, con la actitud correcta y estamos preparados. Así que la primera característica es que son sellados un poco antes y casi al comenzar el tiempo de angustia. Vamos a la siguiente característica. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 al 5. Característica número 2. Son sellados de las 12 tribus de Israel. Ahora, no habla, mucha gente está pensando que son sellados de las 12 tribus de Israel y creen que van a ser los israelitas, los judíos. No está hablando de eso, está hablando del Israel espiritual, de los que hoy en día están llevando la batuta en cuanto a la predicación del Evangelio. Acuérdense que los judíos
pues no creen en Cristo, lo rechazaron y lo siguen rechazando. ¿Cómo va a poder el Señor utilizar a un pueblo que hasta el día de hoy no ha aceptado al Mesías que ya vino? Así que se refiere al Israel, el remanente. Como dice Apocalipsis capítulo 12 y 17, el remanente son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y Apocalipsis 19:10 nos aclara que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Característica número 3, son sellados 12.000 de cada tribu. Por lo tanto, eh, mucha gente dice, ¿será que este es un número literal o es un número um, que es solamente simbólico? Vamos, al final de esto vamos a ver un poquito lo que Elena de White dice, pero sí son sellados 12.000 de cada tribu. ¿Qué significa eso? Pues significa que las 12 tribus de Israel fueron tomadas de los hijos de Jacob, pues estos hijos tenían características especiales, sus caracteres eran diferentes y todos esos 12.000 pues van a ser tomados de los diferentes caracteres que existen hoy en día. O sea, si usted analiza los hijos de Jacob, eran muy distintos, algunos eran eh, problemáticos, tenían dificultades, en fin, y todos ellos van a ser tomados de los diferentes caracteres que existen hoy dentro de la raza humana, pero van a abandonar sus caracteres personales para convertirse en seguidores de Cristo y ahora van a recibir, ¿cierto?, el molde de Cristo en sus vidas y van a dejar de ser lo que son. Característica número 4. Tienen el nombre del Cordero y del Padre escrito en su frente. Apocalipsis 14:1. Maranata, el Señor viene, en el capítulo se entroniza la imagen de la bestia, nos dice, mientras se le mostraban a Juan las últimas grandes luchas de la iglesia con las potencias terrenales, también se le permitió contemplar la victoria final y la liberación de los fieles, mirando más allá del humo y el estruendo de la batalla, contempló a una hueste sobre el monte de Sión con el Cordero llevando, en vez de la marca de la bestia, el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¿Qué significa esto? ¿Significa que te llevaban acá una marca? No, obviamente significa que en sus pensamientos lo único que tenían era a Dios. Solamente le importaba lo que Dios decía, no lo que diga el mundo, no lo que digan las personas, no lo que digan los líderes, no lo que diga el presidente o el vicepresidente o el presidente de la Cámara, o lo que la palabra de Dios dice y nos revela en ella. Y esa va a ser una cosa sumamente importante para la parte final de la tierra. Hay mucha gente que está siguiendo lo que dicen la gente, pero no estudia lo que este libro tiene. Y es aquí donde está la verdad, es aquí dentro de su interior donde usted y yo podemos sacar las cosas que van a tener un impacto directo sobre la salvación o la perdición de cada uno de nosotros. Siguiente, por favor. Característica número 5. Cantan un cántico que nadie puede cantar. Apocalipsis 14:3. ¿Por qué cantan este cántico y son los únicos que lo pueden cantar? Bueno, el comentario bíblico adventista nos dice que esta experiencia es de naturaleza tan personal que solo los que han pasado por ella pueden apreciar su significado. Para ellos el canto es un resumen preciosísimo y abarcante de las vicisitudes por las cuales han pasado en las etapas finales del conflicto entre el bien y el mal. Por eso lo pueden cantar solamente ellos. Son los únicos que van a pasar por toda la parte final, por todo el tiempo de angustia, el previo y el final, y nadie más que ellos van a llegar hasta el final del tiempo cuando Cristo venga sin conocer la muerte. Son los únicos que van a poder cantar este cántico de experiencia. Por eso es que nosotros también podemos prepararnos para poder ser parte de ese grupo. Característica número 6. La característica número 6 nos dice que ellos serán tomados desde los vivos de la tierra. Dice Apocalipsis 14:3. Dice, son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Habiendo sido trasladados de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero.
Apocalipsis 15, 2 y 3, 14 y 1, 5 dice, estos son los que han venido de grande tribulación, han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos, página 707. Este grupo va a ser tomado, son solamente tomados de los que estén viviendo en la parte final de la tierra, entre los vivos. Hay muchos que tienen alguna enseñanza y creen que van a ser o ya están siendo sellados del año 1844. Esto es completamente errado de acuerdo a lo que dice el Espíritu y Profecía, porque si son tomados desde los vivos de la tierra, pues en 1844 ya están todos muertos de esa época. Por lo tanto, son tomados de ese grupo final de los que están en la tierra antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Característica número 6. Vamos a pedir, bueno, vamos a ir primero a primeros escritos. Dice acá, sobre la guirnalda, dice, ceñía Enoc una corona más brillante que el sol. Le pregunté si aquel era el lugar donde lo habían transportado desde la tierra. Él me respondió, no, no es este. Mi morada es la ciudad y he venido a visitar este sitio. Andaba por allí como si estuviese en casa. Supliqué a mi ángel acompañante que me dejara permanecer allí. No podía sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso mundo. El ángel me dijo entonces, debes volver y si eres fiel tendrás con los 144.000 el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. Este es el versículo donde muchos creen que Elena de White va a ser resucitada y va a ser parte de los 144.000. Pero acá lo que a ella le están diciendo es que ella va a tener los mismos privilegios que los 144.000, que son los que van a ser resucitados, o sea, los que van a estar tomados de los vivos, van a llegar hasta el final, y ella va a tener esos mismos privilegios. No le están diciendo que ella es parte de los 144.000, sino que le dice con los 144.000, que es distinto. Siguiente, por favor. Característica número 7. No se contaminan con mujeres, Apocalipsis 14:4. Y esta es una cosa que muchas personas dicen, no, pues entonces nadie va a calificar, porque ¿quién no se ha, casi todos se han contaminado con mujeres, pero aquí no está hablando acerca de una mujer física, está hablando de la mujer espiritual. Dice el comentario bíblico adventista, se refiere figuradamente sin duda a la contaminación debido a las relaciones ilícitas, pero ilícitas no con mujeres verdaderas humanas. Dice, el tiempo del verbo en griego puede ser significativo, pues fija la acción en un momento específico, sin duda en el tiempo cuando la unión de los elementos religiosos simbolizados por mujeres, o sea, falsas iglesias, porque la mujer en profecía significa una iglesia, pero van a haber falsas mujeres, falsas iglesias en la parte final. Dice, ejercerá toda la presión posible sobre los santos para que renuncien a su fidelidad a Dios y sus mandamientos y se unan a la organización apóstata. Cualquier concesión hubiera significado una contaminación, pero ahora, de pie victoriosamente sobre el monte de Sión, se alaba a los santos por su felicidad. O sea, no se contaminan con mujeres porque nunca, una vez que conocen la verdadera y única iglesia, no se salen y no entran en relación con las otras mujeres, con las otras falsas iglesias. Al contrario, permanecen firmes en su posición. Por eso no se contaminan. Siguiente. Característica número 8. Está en Apocalipsis 14:4. Son vírgenes. Y aquí es otra cosa que también malentienden. No está hablando de la virginidad, de no haber tenido relaciones físicas sexuales, porque entonces pues nadie tampoco podría calificar. Está hablando de otra cosa. Dice, es un término que se aplica a hombres y mujeres. Aquí a hombres, dice, esta está clara tanto por el texto griego como por la figura de vírgenes que no se han contaminado con mujeres. Todo el pasaje es simbólico y por eso no se refiere a la virginidad literal que de uno u otro sexo. De lo contrario, este pasaje contradiría otros que ensalzan el matrimonio y la relación conyugal.
Los santos son llamados vírgenes no porque se han mantenido apartados de Babilonia o porque ya no tienen nada que ver con ella. Se negaron a tener relación alguna con Babilonia y sus hijas en el tiempo cuando éstas se convirtieron en los instrumentos de Satanás en su esfuerzo final por extirpar a los santos. No se contaminaron participando en esa alianza vituperable de elementos reunidos por Satanás, aunque quizás alguna vez pertenecieron a alguno de los diversos grupos que ahora están unidos. En otras palabras, son vírgenes porque una vez que conocieron la verdad se mantuvieron puros, limpios, no tuvieron ningún tipo de variación. Por eso, al llegar al final, ahora son vírgenes, no importa lo que haya ocurrido en el pasado. Pero eso es es como Dios es. Nosotros a veces nos preocupamos de todas las cosas que hicimos en el pasado y nos torturamos, pero Dios no está preocupado de nuestro pasado, Dios está preocupado de nuestro presente y nuestro futuro. Y Él quiere que lo pasado quede ahí atrás. Ahora, miremos hacia el frente, miremos hacia las cosas que podemos hacer diferentes. Vamos a la siguiente cita que quiero compartir con ustedes, o sea, característica. Uh, yo estoy perdiendo un poco, a ver si me pudiesen cambiar la otra, porque no alcanzo a leer el título de donde estoy. La otra en que estamos superpuestas las dos para poder alcanzar a mirarla, por favor. Esa. Característica número 9. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Dice, no necesitamos esperar hasta que seamos trasladados para seguir a Cristo. El pueblo de Dios puede hacer esto aquí abajo, o sea, es aquí en este mundo donde nosotros empezamos a seguir al Señor Jesucristo. Dice, seguirán al Cordero en las cortes celestiales solo si lo siguen aquí. No debemos seguir a Cristo a intervalos o caprichosamente, solamente cuando ello sea para nuestra conveniencia. Debemos optar por seguirlo en la vida diaria. Debemos seguir su ejemplo, como el rebaño sigue confiadamente a su pastor. Debemos seguirlo con sufrimiento por su causa, diciendo a cada paso, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. La regla de su vida debe ser nuestra experiencia. Y cuando tratemos de ser como él y mantengamos nuestros deseos en conformidad con su voluntad, le daremos a conocer. Estas características están en Apocalipsis 14:4. O sea, nosotros debemos seguir a Cristo ahora. Si no lo estamos siguiendo, si lo estamos siguiendo solamente el día sábado, pues ¿usted piensa que vamos a poder llegar al cielo y ser seguidor de Cristo allá en el cielo? No, es imposible. Tenemos que ser seguidor 100% acá, hoy, ahora que tenemos la oportunidad. Y todavía le digo, no sé si tengamos la libertad plena de ser seguidores de Cristo de aquí en adelante. A lo mejor no. El mundo está cambiando en forma tan rápida que quizás ya no podamos hacerlo como antes. Pero mientras usted pueda, no dude en hacerlo, porque es nuestra única manera de mostrarle al universo entero que nos está viendo que nuestra impronta tiene el sello de Cristo y no tiene el sello del mundo, que es lo que está ocurriendo con la gran mayoría de las iglesias. Siguiente, por favor. Característica número 10. Dice, son primicias para Dios y el Cordero. Apocalipsis 14:4. Otra característica más de los 144.000 es que son primicias. ¿Pero qué significa ser primicias? Bueno, dice el término primicias aplicado a los 144.000 puede entenderse de dos maneras. Una, que son la primera entrega o adelantos de la gran cosecha. O sea, cuando se llegue al cielo, pues hay dos grupos que llegan, que nosotros lo miramos así, aunque hay algunas otras posiciones en la iglesia. Pero nosotros creemos que hay un grupo que se llama los 144.000 y hay otro que es la gran multitud. Y entonces ellos son los primeros y son las primicias. Dice el comentario bíblico adventista y también el conflicto de los siglos, dice que son la primera entrega o adelanto de la gran cosecha. Los 144.000 son los vencedores en el gran conflicto con la bestia y su imagen. Acuérdense que ellos pasan por todo eso. Ellos pasan por ese momento en que se dan las órdenes para
no poder comprar ni vender y después para matar, para aniquilar a todo aquel que no esté guardando el domingo. Y ellos pasan por eso y nada los toca. Han sido librados de esta lucha y están a salvo delante del trono de Dios, habiendo sido trasladados, y en la misma cita que vimos anteriormente, de los vivos, de entre los vivos de la tierra, son contados por primicias para Cristo y para el Cordero. Entonces, son primicias, ¿por qué? Porque son los primeros, los más adelantados sin llegar en esa cosecha. Siguiente, para ver cuál es la otra. Número 2, que sencillamente significan un presente o una ofrenda. O sea, que son allá y son un regalo para Dios por lo que Cristo hizo en favor nuestro desde el comienzo mismo de este mundo. El comentario bíblico adventista dice, por lo tanto, los 144.000 pueden considerarse como las primicias, ya sea en el sentido que son parte de una cosecha mayor o de ser una ofrenda o presente para Dios. De cualquiera de las dos formas, pues son positivas las dos cosas, ya sea como regalo o como una primicia. Muy bien, vamos a la característica número 10 y otra vez quisiera que me pusieran la otra para poder alcanzar mirar el título porque lo corta la cámara y se lo pudiera poner en eso, ahí me queda mucho mejor. Muchas gracias. Entonces dice, no fue hallado mentira en su boca. Aquí tiene la otra característica. Y esto es algo que usted y yo debemos comprender muy, pero muy bien. La mentira es algo que usted y yo nos hemos acostumbrado y muchas veces decimos, no, pero es una mentirita blanca, pues no le hacemos mal a nadie. Pero una de las características de los 144.000 es que no van a mentir. No tienen, dice que no fue hallada mentira en su boca. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Debemos cubrir alguna cosita con alguna mentira? Bueno, lo que dice Mensajes Selectos, tomo 3, dice, uno de los rasgos notables en la presentación de los 144.000 es que en sus bocas no fue hallada mentira. El Señor ha dicho, bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 32:2. Ellos profesan ser hijos de Dios y son presentados como siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Aparecen delante de nosotros como estando en pie sobre el monte de Sión, ceñidos para el servicio santo, vestidos de un blanco manto de lino, que es la justicia de los santos. Pero todos los que sigan al Cordero en el cielo lo habrán seguido antes en la tierra, con una obediencia confiada, amante y dispuesta. Lo siguieron no en forma displicente y caprichosa, sino con toda confianza, lealmente como el rebaño sigue al pastor. Debemos entrenarnos a no ser mentirosos, a no mentir. A veces por cosas pequeñas decimos alguna mentira y no debemos acostumbrarnos a decir la verdad. A lo mejor usted puede decir, bueno, es que yo lo hice para no perjudicar a alguien. Si no quiere perjudicar a alguien, no diga nada. ¿Para qué va a estar inventando cosas si está usted cayendo en mentiras? Mejor no diga nada. Porque la mentira es algo que usted y yo no podemos seguir practicando. No debe ocurrir en nuestras bocas, porque es una de las características de los 144.000. Y si usted quiere ser parte de ese ejército que Dios necesita en esta parte final de la tierra, pues yo le digo, no podemos calificar si estamos completamente haciendo cosas contrarias a la instrucción divina. Siguiente característica. Característica número 12, dice así, son sin mancha delante del trono de Dios. Apocalipsis 14:15. Aquí tienen otra característica. ¿Qué significa que son sin mancha? ¿Que nunca se equivocaron? ¿Nunca cometieron un pecado? No. Mire lo que dice. Dice, el vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán futuro los verdaderos seguidores de Cristo. A la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. El lino fino, dice la Escritura, son las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19:8, Efesios 5:27. Es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe
se imparte a todos los que lo reciben como Salvador personal. Maranata, el Señor viene, capítulo, se requieren vestiduras blancas. ¿Ven? La vestidura sin mancha representan el carácter de Cristo, la justicia de Cristo en nosotros. A nosotros nos es puesta su justicia, su ropa sin mancha. Pero después nosotros tenemos que estar al tono de esa vestidura y tenemos nosotros que comenzar a limpiar también a través del poder de Dios, del Espíritu Santo y la sangre preciosa del Señor. Ya después tenemos que abandonar todos esos pecados, las manchas, las arrugas, porque en el final de la historia nuestras ropas no pueden estar manchadas por pecado. Así que eso es lo que significa estar sin mancha delante del trono de Dios. No que nunca pecamos en el pasado, pero sí que ahora en la parte final nuestra vida ya tomó un camino completamente distinto y el pecado ya no forma parte de nosotros. Siguiente característica, por favor. Número 13. Alcanzaron 4 victorias. ¿Ok? Dice, este es el pueblo que respondió al mensaje de amonestación mencionado en el capítulo 14 y lo aceptó. Han sido salvados de las dificultades del mundo y del mal y ahora se encuentran seguros en el reino de Dios. La victoria se logró por la sangre del Cordero, capítulo 12, 11. Permanecieron fieles a Dios aún cuando se pronunció la pena de muerte contra ellos. Ahora se hallan a salvo sobre el mar de vidrio. La victoria es completa. La lucha ha pasado. Vencieron, triunfaron y ahora entonan el canto de victoria en el reino celestial. ¿Contra cuáles 4 victorias ellos tuvieron eso? Tuvieron contra la bestia, contra su imagen, contra su marca y el número de su nombre. Ninguna de esas 4 cosas los pudieron doblegar. ¿Por qué? Porque se mantuvieron siempre viendo al invisible. Tenían sus pies puestos sobre la roca que es Cristo, su mirada puesta sobre la Canaán celestial, sus corazones estaban fijos en la salvación, su mente tenían el sello, el nombre de Cristo. Lo seguían a todos lados, no tenían distracción ninguna. Y eso es lo que Satanás está haciendo con nosotros hoy. Nos está tratando de distraer para que nuestros sentidos y nuestro ser no siga el camino que el Señor Jesús trazó cuando vino a este mundo. Siguiente, por favor. 14. Acá tenemos ya la característica número 14. Dice así, está basada en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Dice, han salido de la gran tribulación. Literalmente, dice, este es el comentario bíblico adventista, la gran tribulación, los que sostienen que los versículos 13 al 17 se aplican al 144.000, entienden que la tribulación es el tiempo de angustia mencionado en Daniel 12.1 que precederá al segundo advenimiento de Cristo. Los que sostienen que los versículos 13 al 17 se refieren a la gran multitud, aplican la gran tribulación en forma más general a los diferentes periodos de tribulación que han experimentado los santos a través de los siglos. Nosotros, esto es lo que dice el comentario bíblico adventista, nosotros sabemos que este periodo se refiere única y exclusivamente al tiempo de tribulación en la parte final, porque los 144.000 son solamente en esa parte. Los otros no se le aplica esto. Ese es el comentario bíblico adventista, no es un libro y fue escrito por hombres que tenían una visión hasta cierto momento, pero en la parte final ha salido más luz y ahora tenemos entendido de que estos 144.000 son aquellos que como fueron levantados en la parte final, pues son a los cuales se le aplican estas características. Vamos a terminar con esta cita para poder. ¿Ok? Entonces dice, me quedé en, ok, en forma dice, más general a los diferentes periodos de tribulación que han experimentado los santos a través de los siglos, o más específicamente a la tribulación descrita por los símbolos de Apocalipsis 6. O sea, este tiempo de tribulación es el tiempo en el cual comienzan todas las dificultades que van a venir con, primeramente, la ley dominical. Esto va a traer leyes,
van a traer cosas que van a ocurrir, van a empezar a ocurrir toda clase de pestilencias y dificultades económicas, y van a haber leyes económicas y leyes marciales y leyes de todo tipo. Todo eso ellos van a pasar por eso. Y déjame decirle algo, pues nosotros ya estamos empezando a ver algunas cosas de estas. Nosotros antes hablábamos de, oh, lo que pasaba allá, pero ahora ya no es allá, ahora es ahora. Por lo tanto, yo le pregunto a usted, ¿deberíamos usted y yo estar poniendo atención a estas características? Bueno, si usted quiere ser parte de los 144.000, pues claro que debemos estar poniendo atención. Si no, pues entonces, ¿para qué? ¿No es cierto? Pero hay mucha gente que sí desea. Y la sierva del Señor dice que nosotros debiéramos esforzarnos por tener las características de los 144.000, si nosotros podemos hacerlo. Hay una parte que nos corresponde a nosotros y es la que yo en forma personal trato de llegar a ese punto. Vamos a ir a la siguiente, por favor. Está en Primeros Escritos, en el capítulo del sellamiento, dice así: vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 plagas postreras. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos, y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios. Los 144.000 triunfaron. Sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Vamos a ir a la siguiente cita. Característica número 15. Dice: le sirven a Dios en el templo de día y de noche. Apocalipsis capítulo 7, versículo 15. Dice: cuando íbamos a entrar en la ciudad o en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144.000 entran en este lugar, y exclamamos: aleluya. Este templo estaba sostenido por 7 columnas de oro, transparente, con engastes de hermosísimas perlas. No me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144.000. Son los únicos que van a entrar en el templo de Dios, son los únicos que van a estar ahí en pleno, constantemente sirviendo. Los demás van a estar en el mundo, van a estar en el cielo y después en la nueva tierra, pero ellos van a tener acceso directo al templo, van a ser columnas del templo, y dice que sus nombres van a estar grabados por la eternidad en el templo de Dios. Qué tremendo privilegio va a ser para estos 144.000. Yo siempre he dicho, hermanos, a mí, lo único que yo quiero es llegar al cielo. Sí quiero llegar al cielo. No sé si será ah, malo decir lo que voy a decir, pero a mí, yo prefiero llegar al cielo, aunque sea el último en entrar, pero llegar al cielo, a tratar de decir: no, yo voy a entrar con los 144.000 y ni siquiera califico. Creo que cada uno de nosotros tenemos que buscar en el corazón lo que nosotros queremos hacer. Y esperamos que nos pongamos dentro, en la mano de Dios, para que Él nos pueda moldear, y ya después Él será que nos coloca donde Él quiere colocarnos. Vamos a ir a la siguiente. Característica número 16. Dice que lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del cordero. Aquí está la característica número 16. Y la matutina Dios nos cuida, diciembre 28, la sierva del Señor escribe lo siguiente. Mientras estaba en visión, dice, Juan vio una compañía vestida con ropas blancas. Estaban en el templo de Dios. Ese será el resultado para todos los que se aferren de los méritos de Cristo y laven sus ropas en su sangre. Se ha hecho toda provisión para que podamos sentarnos con Cristo en su trono. Pero la condición es que estemos en armonía con la ley de Dios. Debemos abandonar toda iniquidad,
y cumplir con las condiciones. Entonces, todo el cielo se abre ante nuestra oración. No podemos permitirnos perder el cielo. Lavar las ropas significa entonces dejar que el poder de Dios a través de su sangre entre a nosotros. La sangre de Cristo nos lava, nos limpia de toda iniquidad, pero usted y yo debemos permitir que esa sangre no solamente nos lave, también nos transforme para que podamos abandonar el pecado y entrar en el camino de santidad, en ese camino estrecho, ese camino que va por encima de la ciudad, que va por arriba, donde nadie más puede ver excepto los que tienen su mirada puesta en la ciudad celestial. Vamos a ir a la siguiente característica, ya nos queda creo que poco tiempo. Características número 17. Tienen el sello de Dios en sus frentes. Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 al 3. Dice así, el pasaje que estudiamos indica también un sellamiento del pueblo de Dios que lo preparará para estar firme durante los tiempos espantosos de angustia que precederán al segundo advenimiento de Cristo. En los tiempos antiguos, un sello sobre un objeto certificaba quién era el dueño. Así también el sello de Dios sobre su pueblo proclama que Él lo ha reconocido como suyo. El sello que se estampará sobre los fieles siervos de Dios es la pura marca de la verdad, la señal de su aprobación. Este sello da testimonio de la semejanza a Cristo en carácter. El sello de Dios, la garantía o señal de su autoridad, se halla en el cuarto mandamiento. Siguiente, por favor. Y acá está a ver, otra vez se me perdió un poquito. Si me pudieran volver, perdí la siguiente, ahí están. Característica número 18. Dice, y están de pie sobre el mar de vidrio y forman un cuadrado perfecto. Juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. Algunas coronas eran, perdón, en el mar de vidrio, los 144.000 formaban un cuadrado perfecto. Fíjense que los 144.000 forman ese cuadrado perfecto. Hay algunos que dicen que los 144.000 y la gran multitud es lo mismo, pero los 144.000 si forman un cuadrado perfecto y la otra multitud nadie los podía contar, obviamente no son la misma cantidad de personas. Hay una diferencia entre uno y otro. Dice, algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas. Y sin embargo, todos estaban perfectamente satisfechos con su corona. Iban vestidos con un resplandeciente manto blanco, desde los hombros hasta los pies. Había ángeles en todo nuestro derredor, mientras íbamos por el mar de vidrio hacia la puerta de la ciudad. Jesús levantó su brazo potente y glorioso y posándolo en la perrina puerta, la hizo girar sobre sus relucientes goznes y nos dijo, en mi sangre lavasteis vuestras ropas y estuvisteis firmes en mi verdad. Entrad. Todos entramos con el sentimiento de que teníamos perfecto derecho a estar en la ciudad. Así que este grupo, pues con sus 18 características, son características que son alcanzables para todos y cada uno de nosotros. No hay ninguna que podamos decir, no, esto para mí es imposible. Claro que son alcanzables. Nosotros podemos hacerlo. Podemos poner de nuestra parte para llegar a ese punto. Creo que me queda un slide más que me gustaría compartir con ustedes. Y es con respecto a si este es un número, los 144.000 ¿es un número literal o es un número simbólico? No voy a entrar en eso, pero solamente quiero compartir con ustedes. Está en primero escrito, está en inglés, y dice así, para que usted vea. Dice,
Ah, tan pronto como oí la voz de Dios, como muchas aguas, que nos dio el día, la fecha y la hora del regreso de Cristo, dice, los santos vivientes, los 144.000, y yo lo puse, subrayé, y lo puso los 144.000 en número, así dice ella, the 144,000 in number, dice, sabían y entendieron la voz, mientras que los otros, los malos, pensaron que era un trueno y un terremoto. Así que ¿son estos un grupo simbólico? Bueno, de acuerdo a Elena de White, dice que ella vio un grupo en número. Formaban un cuadrado perfecto, 36.000 por cada lado. Eso suma 144.000. Cada uno de nosotros podemos sacar las conclusiones que quieran. No vamos a entrar en discusiones. Si la gente piensa que es un número simbólico, está bien. Para mí, más importante que el número es las características. Y esas características son las que yo he compartido con ustedes hoy día. Yo quisiera que como iglesia pudiésemos desear en nuestro corazón tener estas características. Son, ah, no son difíciles, son características que si usted las lee no tienen nada así tan terrible. Usted y yo podemos, por ejemplo, dejar de mentir, podemos seguir al Cordero por todos lados, podemos dejar de contaminarnos, podemos dejar de seguir a otras iglesias y lo que otros demás estén diciendo, podemos tener cada una de esas características. Y ese es poder especial de Dios para transformar a su iglesia, para transformar a ese ejército que el Señor está tratando de levantar en la parte final sobre la tierra, pues nos puede ser aplicado a cada uno de nosotros. Como todo ejército especial, hay entrenamiento, hay preparación, hay sacrificio, a veces hay lágrimas, a veces hay que llorar, a veces hay que hacer cosas que nosotros tenemos que dejar y abandonar. Y cuando eso se ha hecho, podremos realmente empezar a sentir que somos parte de un ejército especial. Solo Dios sabe si pondrá sobre cada uno de nosotros esa responsabilidad, pero también ese privilegio. Depende de nuestra preparación, depende de lo que haya en su corazón. Lo único que les puedo decir es que nosotros como pueblo de Dios tenemos la obligación de estar alertas y estar atentos a estas cosas. Las señales de los tiempos nos indican que estamos ahí, en el umbral, así es, en el umbral de la parte final de la tierra. Los elementos nos lo dicen, la profecía nos lo dice, las políticas que están ocurriendo nos lo dice, las sociedades están cambiando. Todo nos muestra que los 144.000 entrarán pronto en acción. ¿Serás tú parte de los 144.000? ¿Seré yo parte de los 144.000? Quizás si usted y yo nos proponemos en ese corazón, que a veces es malo, obstinado, egoísta, a lo mejor si abandonamos eso, quizás podamos, como hijos de Dios, proponernos ser parte de ese ejército, de ese grupo de soldados especiales que el Señor le va a poner en la parte final de la tierra para predicar un mensaje especial en un tiempo especial. Que el Señor te bendiga grandemente y que tú, ahí en tu casa, puedas desear en tu corazón ser parte de este grupo especial. Vamos a orar y con esto vamos a dar concluido. Cierra tus ojos y arrodíllate junto conmigo en este momento especial. Padre nuestro que estás en el cielo, te rogamos, Señor, infinitamente que nos ayudes para entender y para poder buscar estas características especiales de estos 144.000. Te pedimos que cada uno de nosotros podamos ponernos a tus manos, que tú seas nuestro alfarero y que nos moldees de acuerdo a tu voluntad. Que nuestro yo termine y que cada uno de nosotros nos pongamos en tus manos de amor. Lo pedimos y agradecemos en el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor.